Si ella quiere ser más específica, incluso la parte del ventrículo, y si quiere el tabique, y en la parte media. Pero en todo caso, ubiquen una estructura familiar para reconocerla. Si ya saben que es el corazón, y vamos a ver ahora cavidades del intestino, por lo tanto tendremos que meternos en lo que es las cavidades que contienen el corazón. Entonces, Sebastián, ¿el corazón en qué cavidad está contenido? La cavidad pericárdica, el espacio que usted tiene en la parte que está por fuera del corazón como tal. Ahora esa cavidad pericárdica, Sebastián, originalmente se forma por la división de un gran conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto pericardio peritoneal, que corrían a los lados. ¿Se acuerdan del celoma embrionario que se va plegando, doblando y se hace como una herradura? Pero para que se separe la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales a los lados, necesita la ayuda de algo más. Entonces, ¿se acuerda qué permite separar la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales? Eran dos membranitas que iban creciendo y se fusionaban con el meso de adelante del esófago. Las membranas que separan cavidad pleural y cavidad pericárdica. Membrana pleuropericárdica. El pleuro va casi siempre primero. Y que esas membranas persistían en el adulto como que si se acuerda, esas membranas se quedan en el adulto formando ¿qué? Las membranas pleuropericárdicas se fusionaban y formaban un intestino. Pero la membrana como tal envuelve el corazón. Termina formando el envoltorio del corazón que se llama el pericardio fibroso. Y en ese pericardio hay una peculiaridad que les mencioné, que en esa membrana se queda un nervio. Andrea, ¿se acuerda que el nervio es el freno? ¿Se acuerda? Entonces usted tiene hacia afuera la cavidad, el pericardio externo o parietal, y el visceral o adherido al corazón en la parte interna, con su cavidad en la parte interior. Ahora usted tiene la separación de las cavidades torácicas, pleural y pericárdica, con la cavidad peritoneal. Por lo tanto está la membrana que está aquí abajo. Después vamos viendo los números, pero en esencia fíjense en la práctica veremos los números con más detalle. Entonces usted tiene esta estructura aquí, que separa la cavidad pericárdica de lo que sería acá abajo la cavidad peritoneal. Entonces, Caterina, ¿qué está aquí en la parte de la mitad? ¿Qué sería? El hígado está aquí, y encimita el diafragma. ¿Se acuerdan, Caterina, que viene de 4 lados del diafragma? Menciónenme uno. De los 4 orígenes del diafragma, uno. El tabique transverso. ¿Ya? ¿Cuál? El otro. Membranas. El día peritoneales. Acuérdense que son las que están dividiendo ahora sí la cavidad pericárdica del meso del esófago, que está en la parte posterior. Y ahora, la última. Acuérdense de las partes, perfecto, los músculos que vienen de las partes laterales de la cavidad torácica. ¿Se acuerdan que estas llegan hacia el centro? Ahora, se me podría echar una ahorita. Bien, en todo caso, en los 4 derivados de la parte del diafragma, ¿cuál es el que da la mayor contribución en un diafragma de un niño de los 4? ¿Cuál es el que más ayuda? No, morado. La pintura morada. Tienes pintura morada. O las membranas. ¿Cuál de las 4? Porque superior a la más porción del diafragma que tiene el adulto. Los músculos de la pared torácica. ¿Se acuerdan? El tabique que daba la porción central, los pilares estaban dados por el medio del esófago, las membranas eran esas manchitas moradas que quedaban súper pequeñas alrededor de la parte central, y la parte periférica estaba dada ya por los músculos. Entonces aquí usted puede ver el diafragma como tal, el hígado hacia abajo, y me voy a meter más hacia adentro. Creo que estamos en el mismo sentido en esencia, solamente que explico un poquito más de aumento. Entonces, me voy hacia atrás. Si hablamos de cavidades, la parte central, que nos queda aquí, donde se están conteniendo estas diferentes asas intestinales, será la cavidad peritoneal que está formándose. Ahora, por el corte que estamos viendo, estamos en la etapa de que todavía la cavidad peritoneal es pequeña, lo suficientemente
para que el intestino todavía esté hacia afuera, con una inverniación fisiológica en estas edades. Por lo tanto, el corte más o menos el corte de qué semana corresponderá. Todavía hay hernia umbilical fisiológica. ¿De qué semana estaremos hablando? Esta segunda semana aproximadamente, porque si usted se fija un poco más hacia afuera, va a ver cómo están procurriendo las aras intestinales por fuera de lo que sería la cavidad peritoneal. Pues aquí usted tiene la hernia hacia afuera y empieza a ver usted las asas intestinales. Ahora, si se fija, tiene intestino aquí, tiene intestino acá, tiene asas intestinales por acá y tiene una membrana que los lleva hacia la pared abdominal en la parte posterior. ¿Esa membrana cómo le llamaría, Ricardo? Si le une el intestino hacia atrás. Es un meso. ¿De acuerdo? Son los mesos del intestino. Y recuerden que el meso lleva los vasos y nervios de estas estructuras. Es la diferencia con los diplones y con lo que es los ligamentos como tal. En los siguientes cortes vamos a ir viendo cómo estos mesos se van adheriendo y formando las fases de coalescencia que permiten a los órganos, algunos de los órganos de cavidad peritoneal, ser peritoneales o fijos en definitiva. Hasta aquí es un corte muy familiar para nosotros definitivamente. Si me fuera más atrás, tengo el riñón en formación, mesonefros. Si me voy hacia más atrás, tengo los cuerpos vertebrales. Si me voy hacia más atrás, tengo la médula espinal como tal, los riñones definitivamente hacia acá, y en relación con lo que es el corazón hay algunas posibilidades. Aquí les estaba señalando una estructura adicional. Hay diferentes posibilidades por la zona en la que estamos. Podría ser el esbozo de la cavidad pleural como tal, podría ser una posibilidad, o podría estar en relación con la cavidad peritoneal y con lo que es el hígado. Un poco dudoso el número que está marcado por ustedes en el informe de la laboratorio. Podríamos dejarle como la posibilidad de los ángulos de la cavidad pleural que se está formando. Es la posibilidad. Y de allí usted tiene señalado el corte de la parte inferior. Si no estoy viendo nada. Sí, exactamente. Usted lo único que vamos a ver aquí son las asas intestinales, los mesos hacia la parte posterior, el mesonefros como tal, la columna definitivamente, y la hernia umbilical protrudiendo hacia la parte de acá. Es el corte que ya vimos en la clase anterior, una vez pasada. Los cortes de la parte posterior les van a mostrar las diferentes etapas de evolución y de transformación del intestino como tal. Igual, reconozcamos una estructura familiar para que podamos ubicarnos de mejor manera. Entonces aquí tengo algunas posibilidades. Y esto salió sumamente fácil. ¿Qué está viendo usted ahí? ¿Qué está viendo aquí? La médula espinal. Si se va para adelante, ¿qué será esto de aquí? Perfecto, el cuerpo de la vértebra. Si usted ya se ubica con esto, ya sabe que estamos hacia la parte posterior. Ahora sí, ¿qué estamos viendo en esta zona? ¿Qué será esto? Cerca del cuerpo vertebral con una pureza, un contenido medio gelatinoso adentro. Es un vaso sanguíneo, mírenlo bien, es bajo. Entonces, si usted se acuerda, la pared muscular de los vasos arteriales es gruesa y casi siempre tiene un contenido por ahí adentro. Entonces ya sabemos así que estamos en la parte posterior. Vamos a ver la parte del digestivo. Creo que este corresponde al corte que tiene en la parte, ya está en la parte posterior. Y creo que corresponde al último corte que usted tiene. Si usted ya está ubicado, estamos en el último gráfico de su informe, y puede ver usted de mejor manera. Si estamos ya en el cuerpo vertebral, la aorta como tal, aquí me he saltado una etapa, así en la otra etapa, pero no importa. Mire hacia adelante, tiene una estructura con acinos glandulares y le vamos a ver su forma. Tiene una cabecita por acá, un cuerpo que se alarga hacia atrás y termina en una cola. Perfecto, proveniente mencionado por allá por sí. Es el páncreas.
Ahora, en el corte que nos falta ver, usted va a notar que el páncreas está dividido, porque el páncreas vamos a revisar que tiene un origen de dos yemas que se ubican a los lados del intestino anterior, que es el duodeno, y que tendrán a fusionarse. Aquí ya está fusionadas y formado el páncreas como tal. Ahora, quiero que observe bien un detalle. El páncreas está móvil en la cavidad peritoneal. En la cavidad sería acá. ¿Está móvil o está fijo, adosado a la pared abdominal? Según me dijeron, ustedes le dieron digestivo en anatomía. El páncreas está hacia atrás y está móvil o está fijo, adherido a la pared. Andrea, ¿está móvil? ¿El páncreas se mueve o está pegado ahí, bien adherido a la pared abdominal, a la cavidad peritoneal? Está adherido y es lo que vamos a ver. Si usted se fija hacia la parte posterior, va a ver esta membrana y unos vasitos pequeños que están en el interior. Están por atrás. Siga el enlace, no el puntero. Está por atrás del páncreas. Se va hasta la cabeza. Esas son las fascias de coalescencia que se van formando y que vamos a ir viendo, que le permiten al páncreas tener su posición definitiva y estar fijos en esta zona. ¿Vale? Y el páncreas donde desemboca. La secreción del páncreas, ¿en dónde termina? En el duodeno, ¿en dónde? La ampolla de Barter, que está más comúnmente ubicada en donde va. Segunda posición. Lo más común, segunda. Ahora, fíjese en un detalle. Tiene la cabeza del páncreas. Y avanzamos y veo un asa intestinal aquí, súper cerca de la cabeza del páncreas. ¿Qué cree que sea eso, Vanessa? Esto de acá. Un asa de intestino, un poco grande, pero bastante cerca de la cabeza del páncreas. Ya vamos a ver un intestino grueso. No es intestino grueso, perfecto. Es un intestino delgado y lo más probable, la segunda porción o tercera, donde estaría desembocando todos los contenidos que produce el páncreas. ¿Dónde está? Fíjese en esta estructura de acá. Está cerca del duodeno, un contenido gelatinoso adentro, una pared muscular delgada, parecida a esta de acá, parecida a esta de acá arriba, y está cerca de estas estructuras. ¿Qué cree que es? Intestino, una glándula, un vaso sanguíneo. ¿Qué cree que es, Donante? ¿A qué le parece? ¿Parece riñón? El riñón era como millos, ¿no es cierto? Lo veo, no se ve esa estructura. ¿A qué se parece? Un vaso sanguíneo, bien, Maite. Si usted compara ese vaso con el que teníamos acá atrás del aorta, ¿será arteria? Bien, Andrea, una vena, bien, una. Ahora, Andrea, ¿qué posibilidades de venas cerca del duodeno, cerca del intestino anterior tenemos? ¿Qué vena podrá ser? ¿La cava está hacia adelante en la cavidad o está más bien hacia atrás? ¿Hay un drenaje venoso que lleva la sangre del intestino anterior? Sí. ¿Cómo se llama ese sistema de drenaje venoso? El sistema portal. Ahora sí, ya no sé si se acuerda del sistema portal venoso. ¿Cómo está formado? Ojo, hay que revisar para no confundirse entre el sistema de drenaje venoso portal con el sistema arterial del tronco celíaco, ¿de acuerdo? Se puede uno confundir, porque los nombres son un poco similares. Es una vena. Posibilidades. Puede ser por su tamaño, por la drenaje de la fosa como tal, o una de sus tres ramas principales que están llevando al drenaje venoso de estas estructuras. Pero esta es una vena, ¿de acuerdo? Del sistema venoso portal. O la porta como tal, o una de sus tres ramas grandes. Es una de las mayores posibilidades del corte. Fíjense en el duodeno. El duodeno ustedes ya mencionaron que al menos en la segunda y tercera porción es retroperitoneal. Por lo tanto, si usted sigue esta membranita que lo sostiene, el meso del duodeno, se vuelve un poquito delgado. Sígale al láser.
y va por delante del páncreas y termina subiéndose a la parte de atrás. Vamos a ver que existe otra fase de coalescencia que está delante y que permite la adhesión del duodeno y páncreas hacia la cavidad peritoneal en la parte posterior. Ahora, miren hacia acá adelante. Son asas intestinales con una pared un poco más gruesa. Este sería más intestino grueso. Aquí tendría otra asa de intestino, con pared más delgada, más probable intestino delgado. Quiero que se fijen en un detalle. El intestino normalmente debería contener solamente lo que procesa, pero si usted se fija adentro de estas asas, están unas como vacuolas. Vamos a ver que el intestino, cuando está formándose, hay una etapa en la que se hace un cordón sólido, es decir, queda cerrado totalmente por dentro y que tiene que recanalizarse formando unas vacuolas para que después pueda trabajar normalmente. En ocasiones, y eso nos van a contar sus compañeros del día del seminario, no se vacuoliza adecuadamente, no se recanaliza y puede quedar estrecha la luz de una porción o de casi todo el intestino o formarse una membrana. La más común suele asociarse o encontrarse a la altura del duodeno, que impide que el bebé ingiere pase por el resto del intestino. Por lo tanto, estos bebés suelen tener vómitos de manera frecuente. Y el defecto es una falla en la recanalización o revaporización de esta estructura. Si vamos para adelante, ya llego a la pared de la cavidad abdominal como tal. Y en el centro me quedó toda la cavidad peritoneal. La membrana que recubre la parte interna de la cavidad abdominal, ¿cómo le llama Estefanía? Perfecto, pero si recubre la parte interna, bueno, le escuché más a sus compañeros que ustedes no ven. Si recubre las vísceras del peritoneo, será, pero el que está aquí adosado a la pared abdominal, peritoneo parietal, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver la placa que sigue, el estado intermedio. Para poder localizar y reconocer lo que estamos viendo. Nuevamente, la guía suele ser la médula espinal y la columna vertebral con los cuerpos vertebrales para que usted pueda ubicarse en la parte posterior. Si ya sé que estoy en la parte posterior, comienzo a irme hacia adelante. Otra vez, la aorta como tal. Si usted compara estas estructuras, se parecen en el tejido al de la médula. Vamos a revisar el sistema nervioso, que existe la formación de cadenas ganglionares del sistema nervioso autónomo. Algunas suelen estar paralelas a la aorta y otras paralelas a los cuerpos vertebrales. Si son paralelas a la aorta, ¿cómo le llamaría la aorta? Paraórticos. Los ganglios paraórticos. Si usted se va a los lados, esto sí es un riñón, y vamos a analizar después cuando revisemos otra vez aparato renal. Y este ya es el riñón definitivo, con los ovillos no medulares, los cálices, la pelvis y el inicio del dedo. Este ya es un riñón metamélico. Por delante de este riñón, muy cerca, como ustedes acaban de ver, esta estructura que está grandota. Y le vamos a seguir todo su trayecto, miren. Y sigue, se va para abajo, y baja. Todavía sigue y sigue, es enorme. ¿A qué corresponde? Miren, el hígado, en definitiva. Si yo tengo el hígado está en relación con algunas estructuras. Vamos a ubicarnos hacia esta zona. Si usted se fija, tiene esta porción muy parecida a esta porción de acá. Está cerca de la pared posterior del abdomen, todavía está algo distante, tiene una masa de intestino en el medio inclusive, pero tiene la forma de acidos glandulares, y este de aquí se parece a acá. Si está cerca de la pared posterior, ¿a qué glándula corresponderá? No, las suprarrenales están encima de los riñones. Se llaman suprarrenales. Si
Si usted se fija, esta es la etapa previa del desarrollo del páncreas. Como ya vamos a ver, el páncreas tiene dos yemas, una pancreática ventral y dorsal. Estas están como a los lados del intestino anterior y se van a fusionar. La otra posibilidad es que se tratara de una anomalía, un páncreas anular que está envolviendo el asa del intestino anterior. Lo más probable es que se trate de las dos yemas en su etapa previa de fusión. Por lo tanto, el asa del intestino que quede en la mitad, ¿a qué corresponderá? Intestino delgado. Y si estamos hablando de páncreas, ¿qué parte del intestino delgado es más probable? Lo más probable es donde. Si usted se fija, esta asa intestinal es un poco diferente de esta de acá. De estas de acá. Estas asas de intestino, ¿a qué corresponden, Pablo? ¿Intestino delgado o intestino grueso? El delgado tiene estas protrusiones hacia adentro tan grandes. El intestino grueso. Entonces tiene el intestino grueso, tienen lo que es el problema acá, tienen las yemas del páncreas y los mesos que sostienen las asas intestinales como tal. La cavidad peritoneal en sí, más asas intestinales por acá. Y si nos acercamos aquí, yo tengo el hígado como tal. Ya vamos a revisar que hay una estructura que puede estar aquí en esta parte posterior. Así corresponderá en relación con el hígado. ¿Tiene cara de vesícula o tiene cara de vasos sanguíneos? Normalmente los vasos sanguíneos suelen tener un procedimiento interno. Este lo tiene bastante. Deberíamos de este color a contenido hemático en el interior. ¿Tiene esa imagen en esta zona? No. Hacia la parte posterior, lo más probable es que corresponda al aparato biliar en formación. Mire, tiene una estructura similar al intestino y ya vamos a ver que desde el intestino anterior se forma un divertículo hepático que les va a formar la vía biliar principal y va a terminar en su parte más craneal formando la vesícula biliar. Y por eso se parece bastante a las estructuras intestinales, porque nace desde ahí. No tiene aspecto como de vaso sanguíneo. Y finalmente tengo la cavidad como tal y hacia afuera la pared abdominal. Y la membrana delgada, el peritoneo parietal que recubre toda la estructura. ¿De acuerdo? Vamos a ir revisando dentro de lo que son sus mesas, pero estas son las estructuras macro que usted debe reconocer. Hacia la parte posterior tenemos esos fetos. Necesito